بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a una clase que tenemos de hadith, de dichos y sabiduría del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en donde vamos a ver un tema muy interesante. Es el tema del sustento, pero de la perspectiva islámica. Cómo el Islam aborda este tema, cuál es la perspectiva del Corán y cuál es la perspectiva de la Sunna, de la tradición profética, con el tema del sustento. ¿Qué significa también que cómo es que el creyente debe adoptar esa visión de la vida, esa visión de la realidad, cómo la presenta la revelación divina? En este día veremos unas aleyas, unos hadices al respecto, y vamos a reforzar con algo de interpretación o algo de explicación de lo que se presente, insha'Allah ta'ala. Bien, el tema entonces es acerca del sustento o el rizq, que se conoce en el idioma árabe, el rizq, que significa un sustento, pero en la palabra bastante amplia, en el significado bastante amplio de este vocablo en el idioma árabe. Es decir, que es todo aquello que a ti te es útil y te sirve para subsistir y para estar bien. Como por ejemplo podemos hablar acerca que la salud es una forma de sustento, es una forma de rizq. El conocimiento es una de las mejores formas de rizq, el conocimiento en todo el espectro de lo que incumbe el conocimiento útil, por supuesto. También la gente buena y la gente útil, la gente que realmente te apoya, es también una forma de sustento, como se dice en el idioma árabe, as-sohba as-saliha, la gente buena que te contribuye a tu bienestar y a tu aprendizaje, es una forma también de sustento. Y bueno, tiene muchas más ramificaciones el sustento, pero nos vamos a enfocar en lo que básicamente se entiende como la provisión de Allah, porque también el alimento es obviamente una de las formas de sustento que necesita el cuerpo físico. El creyente sabe que el sustento está en manos de Allah Azza wa Jal, en manos de Dios Todopoderoso, su Señor, que no ha olvidado absolutamente nada y que tiene todo registrado, lo tiene todo escrito, y eso sabemos porque es uno de los 6 pilares de la fe. Es uno de los 6 pilares de la fe, al-imanu bil qada wal qadar, la fe en el destino, en los designios divinos. Y creer en todo eso es parte de la creencia del musulmán, porque debemos tener certeza de que Allah Azza wa Jal escribió todo, como lo ha informado en el Sagrado Corán, lo determinó y lo tiene escrito por un conocimiento perfecto que él tenía de absolutamente todo antes de dar origen a la creación en sí. Bien, esto obviamente forma parte de la misericordia de Dios, porque Allah Azza wa Jal no iba a dejar que absolutamente nada salga de su control y de que las cosas estén de una manera abath, o sea, en error o sin un rumbo cierto. Todo está guiado en todo sentido, ¿sí? Como describe el Sagrado Corán. Alladhi khalaqa, Allah es quien creó todo y también es quien a todo lo dio su forma, su proporción, su cantidad y su guía. Hizo que las cosas anden. Bien,
También vamos a entender bajo este concepto que el ser humano, y esto es una de las cosas que debemos entender en este punto del sustento, es que el creyente lo busca de una manera despreocupada, si vale el término y la expresión. Despreocupada, explico, es en el sentido de que el verdadero creyente va a estar buscando su sustento halal, de una manera halal, y no va a estar preocupado de que no va a alcanzarlo o de que no va a llegar a tenerlo, porque o de que va a mermar o que va o que va a pasar algo y de pronto no lo consigue. ¿Por qué? Porque si sabe que Allah lo escribió todo y está determinado, le va a llegar. Y este es el hadith del día de hoy. El hadith del día de hoy, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Bien, esto también implica que el creyente no debe distraerse de la fe para buscar su sustento, porque no puede llegar a tal preocupación en la que deje a un lado la religión, la práctica de la religión, por buscar un sustento. ¿Sí? Tiene que crear un balance, obviamente, en su vida, y que la búsqueda del sustento no vaya en detrimento de su religión, que no vaya en detrimento de su fe y de su buen obrar. Bien, Allah Azza wa Jal nos menciona esto en un par de aleyas, que nos dice una de esas, Ya ayyuhalladhina amanu, nos habla en el capítulo de Al-Jumu'ah, el viernes, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ¿Qué significa? Creyentes, es una llamada. Creyentes, cuando se llame al rezo del día viernes, estamos hablando del rezo de la congregación, dice, apresúrense al recuerdo de Allah y dejen de lado el comercio o dejen de lado la venta. Eso es mejor para ustedes si es que supieran, si es que tuvieran conocimiento o certeza, es decir, de los asuntos que Allah ha decretado y de la religión. Si ustedes supieran, tuvieran el conocimiento suficiente, se darían cuenta que es mucho mejor para ustedes. Me asombra la persona que no venga el viernes 1 y 2 veces y 1 mes y 2 meses y 1 año y 2 años porque dice que trabaja. Cuando Allah lo dice explícitamente en el Corán que no hagamos eso. Imagínense, hay una ley súper explícita en el Corán de que no debemos incurrir en eso. De hecho, el capítulo entero se llama Al-Jumu'ah, el viernes, porque nos habla de la importancia de el rezo del día viernes. Bien, pero lo que quiero subrayar sobre la ley es que Allah nos está diciendo que hay que dejar a un lado, en este caso, la búsqueda de el dinero o la búsqueda del sustento o de la riqueza al momento en que tengamos que, o el tiempo que tenemos prescrito algo, y en este caso es el recuerdo de Allah, y es asistir al viernes, asistir al sermón, al rezo, etc. Entonces, no debemos hacer eso porque eso hace que nuestros corazones se endurezcan al recuerdo de Allah y nos vamos alejando poco a poco de el recuerdo de Allah, y eso es lo más importante, que no nos llegue la muerte estando en una situación de ghafla, que significa de despreocupación de la otra vida. Cuando Allah nos dice muy enfáticamente en varias aleyas que no debemos caer en eso y que debemos estar con todo el tiempo preocupados de la otra vida y pendientes de eso, porque van a haber grandes cosas que el pobre ser humano, ante tantas
cataclismos que va a suceder en la tierra al fin del mundo y después el día del juicio final, la rendición de cuentas, cuando Allah dice, cuando pliegue los cielos como rollos. Cuando el ser humano vea eso, va a entrar en terror, va a entrar en mucho miedo. Cuando vea que las estrellas pierden su luz y cuando los mares se desborden y todas estas grandes cosas que aparecen al día del juicio final, cuando Allah nos resucita. Y por eso menciona en este pasaje del capítulo An-Nur 24, la aleya que dice, que nos habla acerca de aquellos que frecuentan a las mezquitas y nos dice rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Dice, está hablando Allah de estos hombres que no permiten que el comercio, ¿sí?, o la compraventa les distraiga del recuerdo de Allah y de establecer el salah, o sea, de cumplir con el rezo y de entregar el zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar, porque temen un día en el que los corazones y la vista no se encuentren, es decir, un día terrible. Es una expresión de decir, es también un día difícil, un día terrible, un día en que el ser humano va a estar con mucho miedo, como dice otra ley, con los corazones palpitando fuertemente. Entonces, no permiten que las cosas de este mundo les distraigan del recuerdo de Allah y de cumplir con Él. Entonces, el sustento, la búsqueda de sustento, que está muy bien, que eso incluye el conocimiento, eso incluye la carrera universitaria, eso incluye todas las formas de búsqueda del conocimiento halal, del rizq o el sustento halal, que no nos distraiga a tal punto que nos alejemos y nos apartamos de Allah Azza wa Jal y que dejemos de cumplir y que llegue un momento en que dejemos a la religión a un lado por completo, que Allah no nos permita. Bien, el creyente sabe entonces que el sustento está ahí para él, entonces no debe preocuparse tanto al momento, a un punto a que incurra en algo haram. En algo haram también es otra de las cosas que el creyente tiene que tener en cuenta, que no caiga en las cosas que son ilícitas ante los ojos de Allah Azza wa Jal, que están como por ejemplo el estafar o mentir o engañar o camuflar cosas, etcétera, etcétera, vender cosas que son prohibidas ante los ojos de Allah, cosas que perjudiquen al ser humano. Todo eso es haram. Entonces el creyente no incurre en eso porque sabe que el sustento le va a llegar. Entonces tiene que encontrar el camino correcto, igual le va a llegar. Sea que tome el camino incorrecto o correcto, le va a llegar el sustento. Entonces, ¿cuál escoges tú? Si tienes fe, escoges el camino correcto, porque Allah dice en el Corán, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, y en el cielo está su sustento y lo que se les ha prometido, como dice la ley 22 del Sura Ad-Dhariyat, los torbellinos. También en otra ley del Corán dice وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, que significa no existe un animal o un ser que camine sobre la tierra excepto que Allah tiene su sustento. O sea, no solo que obviamente el ser humano, sino que toda la fauna, todo el reino animal, Allah Azza wa Jal tiene el sustento de eso, y por supuesto eso incluye al reino vegetal, porque los animales herbívoros se alimentan de las plantas. Entonces todo está perfectamente bien controlado por Dios Todopoderoso y eso forma parte del sustento de Allah Azza wa Jal. Entonces el ser humano tiene que hacer las cosas como le agradan a Dios y no se perjudica a sí mismo ni a sus semejantes. En una ley del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal también nos dice lo siguiente: وَإِن مِّن شَيْءٍ
إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم, que se podría traducir al español como: en mi poder están las reservas de todo sustento y les proveemos de él a la medida que hemos determinado o que he determinado. ¿Sí? En el Corán, en el Sura 15, aleya 21, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo de que todo está como khaza'in en el idioma árabe es como las reservas de absolutamente todo, porque todo está como que ya está creado y existen unas reservas de eso. Y Allah Azza wa Jalla va descendiendo esas reservas poco a poco a la humanidad, como dice la aleya, en una medida que ya está determinada, que ya es conocida por él, porque está escrita. Y eso lo hace por supuesto con su sabiduría. Bien, entonces, ¿cuál es el hadith de hoy? El hadith de hoy es un hadith muy interesante porque ya nos aclara perfectamente la perspectiva islámica acerca del sustento. Y dice el hadith de Jabir, que Allah se complazca con él, que el mensajero de Allah dijo: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Es un hadith sahih, sahahu el imam al-Albani. Es un hadith auténtico. Bien, dice: si es que el ser humano, si es que el hijo de Adán literalmente, dice, huyera de su sustento, así como huye de la muerte, igual el sustento le alcanzaría, así como algún día le alcanzará la muerte. Fíjense en qué palabras para más profundas y elocuentes del profeta Muhammad, la paz sea con él, que también nos plasma en sus palabras esta sabiduría que nos transmite Allah a través de su libro sagrado, el Corán, estas aleyas que mencioné anteriormente, y ahora en palabras del profeta alayhi salatu wasalam. Si el ser humano, si el hijo de Adán huyera de su sustento, así como huye de la muerte. ¿Y quién no huye de la muerte? ¿Quién no cae en una X situación y lo primero que quiere hacer es pensar en salvarse, pensar en estar a salvo de la enfermedad o de una situación en peligro o acudir a un hospital el más cercano en caso de accidente, etcétera, etcétera? Por supuesto, el ser humano tiene ese instinto profundamente arraigado en él. Entonces huye de la muerte. Dice, si el ser humano huyera del sustento, que obviamente la gente no hace eso, la gente busca el sustento y a veces hacen cosas que no deben por supuestamente conseguir el sustento. Entonces, si es que huyéramos de la muerte, si huyéramos del sustento como huimos de la muerte, igual el sustento nos alcanzaría. Y al igual que algún día la muerte nos alcanzará. Por supuesto, nadie se salva de la muerte. Es algo que Allah lo tiene decretado para todas las almas, como dice también aquella aleya del noble Corán. Bien, entonces el creyente tiene que tener certeza de Allah. Por eso Allah nos dice en el Corán: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, y encomiéndate en el viviente, aquel que no muere. En esta aleya 58 del capítulo 25, Allah ya nos dice o nos está instruyendo, obviamente está hablando acá en este caso al profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, la paz sea con él, pero nos viene a todos: ten confianza en Allah, ten confianza en Allah, o encomiéndate en Allah en tus proyectos, en tus actividades. Es decir, si es que estás en una X situación pongámosle un ejemplo a esto, a esta ley. Si estás en un negocio, estás en un empleo, estás en una situación en la que es desfavorable para tu religión, entonces dices, bueno, voy a cambiar de trabajo, voy a dejar voy a tener que renunciar, y voy a entrar en una situación de pronto media riesgosa, pero si es que tienes un verdadero y auténtico tawakkul, es decir, confianza en Allah,
Allah te va a facilitar después ese cambio o te va a hacer que pases a una mejor situación si es que tienes confianza en Allah Azza wa Jal. Y dice, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Confíate en el viviente. El viviente es uno de los nombres de Dios. Al-Hayy, el viviente, el siempre viviente. También le traducen. Es el que está con vida, sí, el que tiene la vida y el que da la vida también, el que nunca muere. الَّذِي لَا يَمُوتُ, el que nunca muere. Ten confianza en Allah Azza wa Jal y verás que las cosas te van bien, insha'Allah ta'ala, y ten certeza de estas aleyas del noble Corán, ponles en tu corazón, grábales con firmeza para que sean los candelabros de luz en tu vida. Y pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga a todos de nosotros de esa gente y que llene nuestros corazones de fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes.